Bueno, recordando el concepto de asíntota horizontal, habíamos dicho que era una recta paralela al eje X. ¿Sí? Horizontal, vamos a tener esa recta acostada. Y dijimos que para hallar asíntotas horizontales, nosotros íbamos a tener que calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito. Cuando nosotros calculábamos el límite de una función tendiendo a infinito, podían pasarnos tres cosas. Ahí está. Podía ser que ese límite nos diera infinito, podía pasarnos que el límite de esa función cuando x tiende a infinito nos dé un número, o podía pasar que nos quede una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. En el caso de que el resultado del límite sea infinito, íbamos a decir que no hay asíntota horizontal. En el caso de que el límite de la función cuando x tienda a infinito nos dé un número, vamos a decir que ese número que nos dio como resultado del límite va a ser una asíntota horizontal. Y en el caso de las indeterminaciones, en caso de que nos quede infinito sobre infinito, ahí es donde dejamos en suspenso la clase pasada. Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando nos queda este tercer caso, este tipo de indeterminaciones. Cuando nosotros calculamos el límite de una función cuando x tiende a infinito y nos queda infinito sobre infinito, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder salvar esa indeterminación. ¿Sí? Por ahora lo que vamos a decir es que si da infinito no hay asíntota horizontal, y si nos da un número, ese número va a ser la asíntota horizontal. Esto vamos a ver ahora cómo salvamos ese tipo de indeterminación. Vamos a ver los siguientes ejemplos, que son los tres casos distintos que se nos pueden presentar. Vamos a empezar con el límite de esa función cuando x tiende a infinito. Si a esta primera función yo reemplazo todas las x que vea por infinito, me va a quedar infinito más 1, ¿sí? Un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca. Yo le sumo 1, va a seguir siendo un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca. Por lo que todo el numerador vamos a decir que tiende a infinito. Con el denominador pasa exactamente lo mismo. Si a un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca le sumo 2, no va a alterar nada, ¿sí? Ese número inmenso va a seguir creciendo ilimitadamente. Por más que le sume 2, le reste 500, ¿sí? Las sumas y las restas a los infinitos no les cambia nada. Entonces, ahora estamos en presencia de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Sí? Nos quedan dos infinitos dividiéndose. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionar este tipo de indeterminaciones? Todas las indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito se salvan mediante el factor común. ¿Sí? Vamos a ver que en este caso, a simple vista, vemos que tanto el numerador como el denominador no tienen nada en común. ¿Sí? Yo no puedo, primero, para empezar, yo no puedo simplificar la x del numerador con la x del denominador porque están afectados a una suma. ¿Sí? Cada x está sumándose a un número. Pero podemos hacer la picardía de multiplicar y dividir todo por el mismo número. Si al numerador
lo multiplico por x y lo divido por x, no me altera nada. Y al denominador, si le hago lo mismo, o sea que lo multiplico por x y lo divido por x, no me altera la función, ¿sí? Porque esta x se cancelaría con esta x y esta x se simplificaría con esta x, lo cual volvería a la función original. Obviamente no vamos a hacer eso, vamos a aprovechar de que la matemática nos deja multiplicar y dividir sin que se altere nada, ¿sí? Multiplicar y dividir por lo mismo, sin que se altere la cuenta. Y ahora lo que vamos a hacer es distribuir esta x que quedó dividiendo. Y esta x también. Aprovechando que la división es distributiva con respecto de la suma y de la resta, en vez de escribirlo de esa manera, vamos a escribirlo de esta otra. ¿Sí? Distribuimos la x que está dividiendo. Y nos queda de esta manera. Ahora, teniéndolo así, yo tengo que x, esta x, está multiplicando a todo este paréntesis. Y esta x está multiplicando a todo este otro paréntesis. Entonces, lo que puedo hacer es simplificar las x que están multiplicando, una en el numerador y otra en el denominador. Yo puedo simplificarlas. Y no son las únicas x que puedo simplificar. Si nosotros nos metemos adentro del paréntesis, vemos que acá tenemos x dividido x, lo cual se simplifica y queda 1. Y en el paréntesis de abajo tenemos otra x dividido x, ¿sí? Cualquier cosa dividido sí misma da 1, o sea que también se pueden simplificar. Pasándole en limpio, nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Las x que se simplifican no es que desaparecen, sino que se vuelven 1. ¿Sí? Esta x se transforma en un 1 multiplicando, por eso no lo ponemos. Acá quedaría 1 por el paréntesis. Y esta otra x que simplificamos también, acá quedaría 1 por el paréntesis. ¿Sí? Por eso no lo ponemos, porque es un 1 multiplicando. Pero esta simplificación, a mí me quedaría 1 dividido 1, que es igual a 1. Por eso queda este 1. Lo mismo pasa acá abajo. Me queda x dividido x, si yo lo simplifico, me queda 1 dividido 1. 1 dividido 1 es igual al 1 que vemos acá. Y ahora, ¿qué pasa con las x? A las x, el límite me dice que tiende a infinito. Entonces, esta x que yo tenía acá va a tender a infinito, va a ser un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca. Lo mismo con la x que está acá abajo. Voy a tener un 2 dividido un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca. Nosotros vimos la semana pasada que cuando tenemos un número distinto de 0 dividido en infinito, eso nos daba 0. Entonces, este límite nos va a quedar este 1 que vemos acá y esto, todo esto que va a tender a 0. O sea que nos quedaría 1 más 0. 1 más algo que tiende a 0 nos queda 1. En este paréntesis de abajo lo mismo. Nos queda 1 más toda esta división que tiende a 0. ¿Sí? Porque nos queda 2 sobre infinito. Entonces nos queda 1 más 0, 1. 1 más algo que tiende a 0 nos queda 1. 1 dividido 1 nos queda que el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a 1. Entonces 1 es una asíntota horizontal. 1 es la asíntota horizontal en y igual 1, o sea, en y igual 1 hay una asíntota horizontal para esta función que tenemos acá. ¿Sí? Así es como se salvan las indeterminaciones del tipo
infinito sobre infinito. ¿Sí? Multiplicamos y dividimos por la variable, ¿sí? Por x. Y de esta manera, apoyándonos en las propiedades de los límites y del infinito, podemos encontrar una solución. Vamos a pasar ahora al segundo caso. Estamos en la misma. Si yo reemplazo la x por infinito, me quedaría un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca elevado al cuadrado. ¿Sí? No va a cambiar mucho, va a seguir siendo muy grande y no va a dejar de crecer nunca. Y si después le sumo 1, no va a cambiar nada. Todo ese numerador tiende a infinito. Abajo pasa lo mismo. Un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca, le sumo 2, va a seguir siendo un infinito. O sea que en este caso volvemos a tener una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Cómo lo vamos a salvar? De la misma manera. Pero ahora no vamos a sacar factor común x, ¿sí? O sea, no vamos a multiplicar y dividirlo por x. Lo que vamos a hacer es multiplicar y dividirlo por x al cuadrado, ¿sí? Que es la que tiene el mayor grado. ¿Sí? Nos quedaría de esta manera. Total, dividir y multiplicar por lo mismo no me altera la desigualdad. ¿Sí? Hago lo mismo arriba y abajo, en el numerador y en el denominador, porque el objetivo es que después se simplifiquen, como pasó en el caso anterior. Ahora hacemos lo mismo, distribuimos esta x al cuadrado adentro del paréntesis y esta x al cuadrado que está dividiendo también la distribuimos adentro del paréntesis. Y nos queda de esta manera. Igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es simplificar las x al cuadrado que están multiplicando. Y ahora cuando miramos adentro del paréntesis a ver qué es lo que pasa, vemos que esta x al cuadrado con esta x al cuadrado también la podemos simplificar. Y abajo en el denominador tenemos x sobre x al cuadrado. Esta x la podemos simplificar con una de las x que está multiplicando en ese denominador. Entonces, esto nos quedaría 1, ¿sí? Esto nos quedaría 1 más 1 sobre infinito elevado al cuadrado, que sería igual a infinito, o sea que sería 1 más algo que tiende a 0. ¿Sí? Cuando vamos abajo me queda, acá arriba me quedó un 1 porque se simplificó la x, y acá abajo me quedó x, o sea que me quedó 1 sobre x. 1 sobre infinito, porque x tiende a infinito. Entonces me queda algo que tiende a 0 más 2 sobre infinito. O sea que algo que tiende a 0 más otra división que tiende a 0. Pasándolo en limpio, nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Las x que quedaron tienden a infinito, lo que hace que esto quede como 1, esto tienda a 0, esto tienda a 0 y esto también tiende a 0. O sea que el límite me va a quedar algo que tiende a 1 en el numerador y algo que tiende a 0 en el denominador. Como vimos, cuando tenemos algo que tiende a 0 en el denominador, si arriba tenemos un número distinto de 0, el límite va a ser infinito.
Entonces, en este segundo caso, no hay asíntota horizontal, ¿sí? Porque el resultado es infinito. Si nos hubiese dado un número, como nos pasó acá, ese número hubiese sido asíntota. Como nos dio infinito, no hay asíntota horizontal para esta función. ¿Sí? Nosotros salvamos la indeterminación, pero nos dio infinito. O sea que no tenemos asíntota horizontal. Y vamos a pasar al tercer caso, donde nos va a pasar lo mismo también. Arriba vamos a tener infinito más 1, ¿sí? Esta x que va a tender a infinito. Si nosotros a un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca, le sumamos 1, al infinito no le importa mucho. O sea que todo lo de arriba tiende a infinito, todo lo de abajo pasa exactamente lo mismo. Nos va a quedar un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca, encima elevado al cuadrado, y le sumamos 2, como para ser buenos. Al infinito no le va a importar, va a seguir siendo un infinito. O sea que volvemos a tener el caso de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. O sea que nos queda un infinito arriba y otro infinito abajo. Como los infinitos tienen propiedades diferentes a la de los números, ¿sí? El infinito es una abstracción, no es un número, no podemos dividirlos entre ellos. No sabemos qué infinito es más grande, no sabemos cuánto más grande tampoco. Entonces vamos a hacer el mismo truco con el que venimos salvando las otras indeterminaciones. Vamos a ver de los dos polinomios que se están dividiendo cuál es el que tiene la potencia de mayor grado. Acá vemos que es este x al cuadrado. Entonces, el número que voy a elegir para multiplicar y dividir va a ser x al cuadrado. Vemos que nos queda algo similar a lo del ejercicio anterior. Distribuimos la x al cuadrado que está dividiendo y nos queda de esta manera. Lo mismo de siempre. Simplificamos las x al cuadrado y ahora vemos qué es lo que pasa adentro de los paréntesis. En el paréntesis de arriba puedo simplificar la x con el cuadrado de la x de abajo y me quedaría 1 sobre x, sumando 1 sobre x cuadrado. Vamos abajo y nos queda x cuadrado sobre x cuadrado. Eso se simplifica y me queda 1 sobre 1. Y nos queda una expresión como esta. Acá habíamos dicho que cuando simplificamos nos quedaba un 1, nos va a quedar 1 sobre infinito, más 1 sobre un infinito al cuadrado sigue siendo un infinito, o sea que esto tiende a 0. Esto también tiende a 0. O sea que toda la parte de arriba, toda la parte del numerador, me queda 0 más 0, me queda algo que tiende a 0. Cuando vamos abajo, cuando vamos al denominador, me queda un 1 y me queda esto, 2 dividido, algo que tiende a infinito, o sea, un número muy grande que no va a dejar de crecer nunca. Esto, toda esa cuenta, toda esa división tiende a 0. Entonces, esto me va a quedar algo que tiende a 0 en el numerador y algo que tiende a 1 en el denominador. Cero dividido cualquier cosa, vamos a decir que el límite es igual a 0. Como 0 es un número, vamos a decir que hay asíntota horizontal en i igual 0. ¿Sí? Esta función que vemos acá tiene una asíntota horizontal en i igual
0. De la misma manera que esta función tenía una asíntota horizontal en y igual 1 y esta función no tiene asíntota horizontal porque incluso después de salvar la indeterminación el resultado me da infinito. ¿Sí? Así es como se salvan las indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. Después es el mismo planteo de siempre. Si me da un número, ese número es la asíntota horizontal. Si me da infinito es porque no hay asíntota horizontal. Ahora, vamos a analizar bien qué es lo que pasó en cada caso. ¿Sí? Sacamos de encima todo el procedimiento matemático que hicimos y vamos a analizar directamente los resultados. Vamos a ver que siempre se cumple lo mismo. Cuando yo calculo el límite de una función cuando x tiende a infinito y esa función es una división de dos polinomios de igual grado, ¿sí? O sea que este es un polinomio de grado 1 y este es un polinomio de grado 1 también, el resultado del límite va a ser el cociente de los coeficientes, ¿sí? Casi lo digo al revés, por eso me trabé, va a ser el cociente de los coeficientes principales, ¿sí? Hablando en castellano, va a ser la división de los números que estén multiplicando las x que tengan el exponente de mayor grado. En este caso no los vemos, pero sabemos que el 0 y el 1 son bastante traviesos, nos esconden cosas. A esta x la está multiplicando un 1 y a esta x también la está multiplicando un 1. Entonces, como tienen el mismo grado, ¿sí? Son dos polinomios de grado 1, ¿sí? Popularmente conocidos como funciones lineales, el resultado del límite va a ser la división entre esos dos coeficientes, ¿sí? Lo que vimos como coeficientes principales. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. Si nosotros quisiéramos averiguar el límite de esta función que vemos acá, cuando x tiende a infinito, si nosotros hacemos todo el procedimiento que vimos recién, vamos a llegar al mismo resultado que simplemente dividiendo los coeficientes principales. Esto que vemos acá arriba es un polinomio de grado 3. ¿Sí? Estará incompleto, pero es un polinomio de grado 3. Esto que vemos acá abajo también es un polinomio de grado 3. O sea que ambos polinomios tienen el mismo grado. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de esta función va a ser igual al cociente de los coeficientes principales, que en este caso son 5 y 3. Por eso me queda 5 tercios. Después, todo lo que viene atrás no me importa. Acá puede haber cualquier otra cosa que no influya en el límite, porque todo eso se va a hacer 0. ¿Sí? Cuando multipliquemos y después dividamos por x cubo, vamos a ver que todo se va a hacer 0. Y nos va a terminar quedando 5 tercios. ¿Sí? Esta es una regla de las asíntotas horizontales, y es una regla del límite. Para resolver los ejercicios, en los parciales presenciales por lo menos, se pide que hagan el desarrollo. Pero ustedes ya saben al resultado al que tienen que llegar. ¿Sí? Si ustedes salvan esta indeterminación, como lo vimos, multiplicando y dividiendo, en este caso por x cubo, y no llegan a 5 tercios, es porque en el medio hicieron algo mal. ¿Sí? Siempre tiene que pasar esto cuando tenemos la división de dos polinomios que tienen el mismo grado.
¿Sí? Si tienen grados distintos, vemos que esto no se cumple. Pero si tenemos la división de dos polinomios que tienen el mismo grado, el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Va a ser siempre el cociente de los coeficientes principales. ¿Sí? Bien lindo para memorizárselo. Cociente de coeficientes. Entonces, eso pasa cuando tenemos que los coeficientes principales son iguales en los dos polinomios. ¿Sí? Que los coeficientes principales son iguales, no. Que las x, que son dos polinomios del mismo grado. ¿Sí? En este caso, polinomio de grado 3, polinomio de grado 3. Vamos a ver qué pasa cuando son una división de dos polinomios de distinto grado. Como vemos en este segundo caso, este es un polinomio de grado 2, una cuadrática, y este es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Acá hay un 1 que se está escondiendo, pero nosotros lo vemos igual. Siempre que tengamos el polinomio de mayor grado en el numerador, o sea, arriba, cuando nosotros calculemos el límite cuando x tiende a infinito, el resultado va a ser siempre infinito. O sea que no va a tener asíntota horizontal. Vamos con otro ejemplo. Límite de esta función cuando x tiende a más infinito, tengo en el numerador un polinomio de grado 7. ¿Sí? Estará incompleto, no me importa, es un polinomio de grado 7. Abajo en el denominador que tengo un polinomio de grado 4. Como el polinomio del numerador es más grande que el de abajo, el límite de la función cuando x tiende a infinito va a ser igual a infinito. ¿Sí? Esto es regla. El desarrollo van a tener que hacerlo. Y pasamos al último caso, que es el caso inverso. ¿Sí? Tenemos el polinomio de mayor grado en el denominador. Tenemos un polinomio de grado 2 en el denominador y un polinomio de grado 1, lo mismo. No se muestra, pero nosotros sabemos que esa x está elevado a la 1. Vamos a ver que en estos casos siempre el límite de una función que sea un cociente entre dos polinomios donde el polinomio de mayor grado está en el denominador, cuando x tiende a infinito, el límite va a ser siempre igual a 0. Bien, lo vemos acá con otro ejemplo un poco más, que meta un poco más de miedo. Vemos que tenemos en el numerador, tenemos de vuelta el límite de x, el límite de la función cuando x tiende a infinito. Tenemos en el numerador un polinomio de grado 3. Tenemos en el denominador un polinomio de grado 5. Todo lo que viene después no me importa. Es un polinomio de grado 3 contra un polinomio de grado 5. Después que este esté acompañado por un 8 y el de abajo esté acompañado por un 3, no importa. El límite de esta función cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a infinito, va a ser igual a 0. ¿Sí? Si nosotros hacemos todo el procedimiento, vamos a llegar siempre a que el límite es igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres reglas. O nos da el cociente de los coeficientes principales, o nos da infinito, o nos da 0. ¿Sí? Cuando nos da infinito es porque no hay asíntota horizontal. ¿Sí? Y con esto se nos destraban todos los ejercicios donde nos piden asíntotas horizontales
y donde nos piden límites cuando la x tiende al infinito.